continuación, el programa El Buen Camino, con su amiga, su hermana en Cristo, Liz García. Gócese en esta tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos del Buen Camino. Qué alegría que usted se ha conectado en este hermoso día con nosotros y gracias por acompañarnos una vez más en esta media hora dedicada a levantar su espíritu y recordar que Dios sigue siendo bueno y obrando. En estos próximos minutos usted podrá disfrutar música cristiana que edificará su alma, himnos y alabanzas que han sostenido a muchos a través de los años. Pues si esta semana ha sido pesada, difícil, agotadora, le invito a hacer algo en esta tarde. Súbale el volumen, abra su boca, cante, adore y deje que la presencia de Dios le renueve en esta tarde. También tendremos una palabra poderosa que nos recordará de la gracia, la misericordia y el amor de Dios que Él sigue dándonos día tras día y que nos sigue llamando a creer, confiar y acercarnos más a Él. Si usted desea enviarnos su petición de oración, un testimonio o simplemente quiere saludarnos, puede escribirnos con toda confianza a nuestro correo electrónico elbuencamino25@gmail.com. La pantalla tiene el correo electrónico también. Nos encanta saber de ustedes. También le animamos a compartir este episodio con un amigo, un familiar o en sus redes sociales, porque nunca sabemos a quién Dios quiere y puede tocar a través de este programa. Así, relájese, respire profundo, cante y prepárese para recibir lo que Dios tiene para usted específicamente en esta tarde. Comenzamos en este programa. Mi alma santificó. Esta tarde estamos bien contentos, ¿verdad? Por poder llegar a sus hogares, ¿verdad? A usted que está ahí donde esté, ¿verdad? Dando la palabra del Señor, que es bien hermosa. Yo soy la hermana Antonia Molina, pastora de una iglesia aquí en San Antonio, Texas. Pero tengo este privilegio esta tarde de poder darle una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y doy gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo bueno que Dios ha sido con nosotras. Pero la palabra del Señor siempre llega a tiempo a nuestras vidas y es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos y también es como martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Y gracias al Señor por ello. Pero mire, en esta mañana, ¿verdad? Para no tomar mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a ver una escritura en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 18, que la palabra del Señor nos dice así allí. Dice, el que en Él cree, ahora el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otra manera, si tú crees en Jesús, no eres condenado, pero si no crees, ya has sido condenado, así lo dice la Biblia, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Veamos aquí dos verdades muy elementales acerca de la misión de Jesús
cuando Él vino aquí a la tierra, porque Él vino en una misión y cumplió su misión. Y esa misión era para que yo y usted pudiéramos obtener una vida eterna. Mire, una de ellas, Jesús vino a este mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él. La otra es que Jesús vino para que todo aquel que cree en Él sea salvo de la condenación eterna. Ahí nos dice muy claro también en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versos 16, nos dice muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es algo maravilloso, ¿verdad? Porque podemos ver el amor de Dios, aleluya, a través, ¿verdad?, de todas las cosas, de lo malo que somos, como Dios siempre le interesa por nosotros, el humano, el darnos una salvación y no ir a la condenación. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, nos dice muy claro, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Es que por eso ahí nos dice, ¿verdad?, en ese versículo que leímos, que de tal manera amó Dios al mundo. Y la manera tal que Dios nos ama es que Él envió a su Hijo unigénito a una misión aquí a la tierra para que yo y usted pudiéramos tener vida eterna después de la caída del primer ser humano al principio. Mire, Dios nos ama y su amor es tan grande hacia nosotros, la creación que Él nos crió y que envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y no ser condenados a muerte eterna. Aquí, aunque quieramos o no admitirlo, ¿verdad?, somos culpables de haber cometido pecado en contra de Dios. Sí, somos pecadores. Debemos buscar su misericordia y su gracia, su perdón a través de Jesús, al cual Él ha enviado. Oh, qué maravilloso es. Alguien que nos ama tanto y no quiere que nosotros seamos condenados. O cuando yo y usted nos allegamos a la fe, creyendo en Jesús, nos humillamos, pedimos perdón, Él nos declara justos por medio de la fe en la redención de Jesús que Él vino a cumplir. Jesús dio su vida como remisión por los pecados de nosotros los humanos, de la humanidad. ¿Cómo somos tú y yo? En Jesús podemos alcanzar, hermanos, misericordia, gracia de Dios y el perdón de los pecados. Mire que le cuento algo que yo escuché, que se cuenta que en una ocasión una persona fue acusada de un delito que amenazaba con llevarlo a la cárcel, ser condenado. Preocupado por ello, este hombre busca ayuda de un abogado para que lo defienda. El abogado habló con él. Después de analizar el caso, ¿verdad?, le mostró cómo podía ayudarlo para ser declarado inocente. Oiga muy bien. Pero al pensarlo este hombre muy bien, ¿sabe qué? Confió que podía representarse él mismo con la información que el abogado le había dado. Y decidió no contratar a ese abogado y ser él mismo su propio defensor. Al llegar el día de su audiencia en la corte, estando allí, comenzó a preocuparse y a creer que había cometido el error de no haber contratado la ayuda de aquel abogado. Los nervios lo traicionaban y creía que no podía lograr defenderse a sí mismo de las acusaciones del fiscal. A por iniciar el juicio, vio entrar, cuando estaba para iniciarse el juicio, entra el abogado que lo había asesorado, pero él no lo había querido contratar. El hombre se alegró mucho y acercándose al abogado, le dijo
que le ayudara a defenderse. El abogado le respondió que no podía hacerlo. El hombre pensó y dijo, el hombre le pregunta, asombrado, ¿el por qué no? Le contesta ahora, yo soy el juez en tu juicio. Increíblemente, esta historia se repite para muchos que pueden hoy escoger a Cristo como su abogado y hoy puede ayudarles y perdonar sus pecados. Porque un día Él viene a juzgar la tierra, hermanos. ¿Y por qué no aceptarlo ahorita que es un abogado y no es juez? Ese es algo maravilloso que yo y tú tenemos que aprender. Mire, es que durante esta dispensación de la gracia de Dios hacia nosotros, Él nos ofrece su amor a nosotros, el humano. Por eso en Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, usted y yo podemos ser salvos. Hoy aún estamos bajo esa gracia maravillosa de Dios. Jesús hoy, ahorita, es como un abogado y intercesor delante de Dios por nosotros. Llegará un día que Jesús ya no será el abogado, sino el juez, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Recuerda que no es Dios quien te condena, sino tú mismo, como decía el verso 18 que leí al principio, porque el que no creye ya ha sido condenado. Y dice el por qué. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quien es Jesús. La Biblia es tan clara que declara que nosotros, el humano, tanto tú como yo, que si rehusamos creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, quien murió para que podamos tener vida y vida en abundancia, vida eterna, solo nos espera la condenación eterna si rehusamos esa gracia maravillosa. Jesús, después de su resurrección y antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos allí en el libro de Marcos capítulo 16, verso 15 y 6, dice así el 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso desde entonces que el evangelio, que es las buenas nuevas, se ha predicado. El por qué hoy te predico este evangelio, para que puedas reconocer que hoy un Dios hay en los cielos que le importa de ti, que le importa de mí, que te ama a ti y que me ama a mí, y que quiere salvar tu alma de la condenación eterna. Hemos oído que un día Él regresará a juzgar al mundo. En segunda de Pedro, la carta de segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 9, nos dice muy claramente que el Señor no retarda su promesa, que Él regresa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros seamos condenados, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amigo, hermano, ¿quién me está escuchando? El amor de Dios es para todo ser humano que existe en este mundo. Muchos sabemos, hemos oído, pero si tú por primera vez lo estás sabiendo y lo estás oyendo, la Biblia afirma que Dios amó al mundo, a nosotros el ser humano, y entregó a su único Hijo para que todos nosotros que si creemos, aleluya, nos arrepintemos, lo recibemos como el Salvador, el Señor de nuestra vida, podamos tener una vida eterna. En Juan capítulo 10 nos dice en la última parte del versículo, Jesús hablando, yo he venido para que
tengáis vida y para que la tengas en abundancia. Hoy yo te invito, a ti que me estás escuchando, que si tú quieres, puedes entrar en el plan del rescate de Dios para todos. La decisión es tuya. El que dice, no creo, se condena. Pero su propia decisión, es tu propia decisión. El que en él cree, no es condenado, según leímos en San Juan 3:18. Ahí donde estás, si tú decides y quieres vida eterna y no condenación eterna, puedes ser salvo. Mire, solamente ahí en Romanos capítulo 10, verso 9 nos dice, y es tan simplemente que así dice la palabra, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si has hecho esto y le eres fiel al Señor hasta el fin, hay vida eterna. Oraremos para ti que no has venido a conocer a Cristo. Cree que Él vino a este mundo a morir por ti y por toda la humanidad. Pero en estos momentos yo quiero que tú te allegues. Si no eres salvo, repite esta oración. Y tú solamente cree y confía en que Dios es bueno y nos da vida eterna. Padre, yo te alabo y te glorifico, te ensalzo y te doy gracias por tu palabra poderosa. En estos momentos, Señor, si hay alguien allí que está escuchando y que dice, yo quiero recibir a ese Jesús en mi corazón, pues solamente lo que tienes que hacer es confesar con tu boca que eres un pecador y que tú vienes a Él arrepentido, reconociendo que tú le has ofendido y que tú solamente quieres recibirlo como el Señor de tu vida y serle fiel hasta el final. Padre, yo los pongo en tus manos, Señor, porque tú eres el que haces todas las cosas perfectamente. Así que todo aquel que ha confesado con su boca en estos momentos y ha creído en su corazón que Dios Padre, aleluya, te levantó de entre los muertos, entonces son salvos. En el nombre precioso de Jesús, yo te presento delante de Dios y que Dios sea quien gobierne tu vida y te ayude al terminar la carrera que tenemos aquí en este mundo. Gracias por escuchar y que Dios me le bendiga en estos momentos. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Adoremos al Señor una vez más. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él te ama, si Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Aleluya, aleluya, Dame tu mano y estaremos de acuerdo que nuestros enemigos caerán a nuestros pies. Pues lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es que en el nombre de Cristo el diablo tiene que huir, porque tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre de Dios. Por mucho tiempo ya el diablo quiso detenernos, pero la iglesia de Cristo aún viva está. Como ejército con gran poder seguiremos marchando, cada batalla ganando, pues Dios con su pueblo está. Porque tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque
quiere llevar. No importa quién puedas tú ser, Él te ama y te quiere ayudar. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en otro episodio del Buen Camino. Ha sido una bendición compartir este tiempo de música y palabra con cada uno de ustedes. Pero antes de despedirnos, queremos extenderles una invitación especial. Si usted vive en San Antonio o en las áreas cercanas y no tiene un lugar donde adorar al Señor, nos encantaría recibirle en nuestra iglesia Misión Camino al Cielo, que está ubicada aquí en el West Side de San Antonio, en 800 Southwest 34, aquí en San Antonio. Nuestros servicios son los martes, tenemos una hora de oración de las 9 a las 10 de la mañana y el miércoles tenemos servicio general a las 7 de la tarde. Los domingos tenemos escuela dominical y servicio a las 9:30 de la mañana con clases para niños, jóvenes y adultos. Toda la información está aquí en la pantalla. Gracias de nuevo por ser parte de esta familia y recuerde conectarse con nosotros el próximo sábado a las 5 de la tarde para otro episodio lleno de música que edifica y palabra que transforma. También en este momento queremos decirles que tenga un feliz día de acción de gracias el próximo jueves. Disfrútelo con su familia y sigamos dándole gracias a Dios por todo lo que hace, ha hecho y seguirá haciendo. Pues nos despedimos. Que Dios le bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana y recuerde, créale a Dios y espere su milagro.